El gran cosechador. Mitología de los señores del velo. José María Alarte Duarte es un autor que se caracteriza por su capacidad para fusionar elementos de la filosofía, la mitología y la narrativa contemporánea en sus escritos. En su obra más reciente, Los hijos del vacío, la cosecha de la consciencia, Alarte Duarte nos lleva a explorar las profundidades de la humanidad, la evolución cósmica y las fuerzas interdimensionales que gobiernan el universo. A lo largo del libro, el autor nos presenta un mundo donde los humanos descubren que no son simples habitantes de la Tierra, sino seres que han sido manipulados energéticamente por entidades más avanzadas que habitan dimensiones superiores. Estas entidades, que antes se consideraban divinidades o seres celestiales, han cosechado la energía vital de la humanidad durante milenios, utilizando a los humanos como fuentes de sustento energético para su propia evolución. Sin embargo, a medida que la humanidad se eleva en consciencia, empieza a desentrañar la verdad detrás de su existencia y el papel crucial que juegan en el diseño cósmico. La revelación de estos secretos universales provoca una transformación profunda, en la que los seres humanos dejan de ser víctimas de un destino impuesto para convertirse en co-creadores del universo, capaces de interactuar y colaborar con entidades interdimensionales. En Los hijos del vacío, Alarte Duarte no solo nos habla de una lucha épica entre dimensiones, sino que profundiza en la conexión espiritual y la unidad cósmica. A través de esta travesía, los humanos descubren que su verdadera esencia está en su capacidad para crear, trascender y evolucionar en armonía con el todo. Este proceso culmina en un retorno a la fuente, donde la humanidad y los seres interdimensionales alcanzan la verdadera unidad, un estado de consciencia expandida que trasciende el tiempo y el espacio. La obra está impregnada de una gran carga filosófica y mitológica, invitando a los lectores a reflexionar sobre el destino humano, la naturaleza del alma y el poder de la consciencia colectiva. Es un libro que va más allá de la ciencia ficción y se adentra en el campo de la especulación metafísica, ofreciendo una visión profunda sobre las fuerzas invisibles que dan forma a nuestras vidas y nuestro universo. Con Los hijos del vacío, la cosecha de la consciencia, José María Alarte Duarte nos presenta una obra de gran trascendencia, un relato de evolución, ascensión y descubrimiento que desafía los límites de la realidad conocida y nos invita a explorar los misterios de nuestro ser más profundo. Título: El gran cosechador, mitología de los señores del velo. Prólogo. Desde tiempos inmemoriales, los humanos han sentido la presencia de algo más allá de su comprensión. Se han arrodillado ante dioses, han temido a los demonios y han buscado el significado de su existencia en templos, estrellas y filosofías. Pero, ¿y si las creencias de la humanidad no fueran más que ecos de una verdad velada? A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han hablado de entidades que habitan más allá del tiempo y el espacio, seres que no necesitan de la materia, pero que se alimentan de algo aún más sutil, la energía vital de los humanos. En mitos mesopotámicos, egipcios y orientales, se mencionan deidades insaciables que exigen tributos de vida. En leyendas más recientes, las sombras que acechan en la noche son descritas como parásitos espirituales, entes que succionan la esencia del ser sin que su víctima siquiera lo note. Este libro no busca ofrecer respuestas definitivas, sino revelar los fragmentos de un conocimiento olvidado. Nos adentraremos en los textos antiguos, en las historias prohibidas y en las intuiciones losocas que sugieren que la humanidad no es el pináculo de la existencia, sino el ganado de entidades que han perfeccionado su arte de cosecha a lo largo de los siglos. La pregunta no es si existen. La pregunta es, ¿qué quieren de nosotros? La granja de almas. Desde la antigüedad, los seres humanos han creído estar en la cúspide de la creación. Han dominado la tierra, el fuego y el aire, han levantado imperios y han alcanzado las estrellas. Pero esta ilusión de grandeza se derrumba ante una realidad más sombría: la humanidad no es el dueño de su propio destino. Es el recurso de algo mayor. Las culturas antiguas dejaron huellas de esta verdad en sus mitos. En Sumeria, los Anunnaki moldearon a los humanos para servirles. En Egipto, los dioses exigían energía a través de ofrendas y rituales. En Mesoamérica, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca presidían sobre sacrificios que parecían alimentar fuerzas invisibles. Incluso en las tradiciones esotéricas del mundo moderno,
persiste la idea de que la consciencia humana es una fuente de alimento para inteligencias no humanas. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta cosecha? No es física, al menos no en los términos que conocemos. No se trata de consumir carne o sangre, sino de absorber algo más sutil, la energía vital, la emoción, el miedo, el éxtasis, la desesperación. Los antiguos lo llamaban prana, chi, ka o simplemente fuerza vital. Las religiones y los mitos han disfrazado este proceso con metáforas. Las almas que se pierden en el sufrimiento eterno, las entidades que se alimentan del miedo, los seres de luz que consumen devoción. ¿Y si todas estas historias fueran interpretaciones fragmentadas de una misma realidad? ¿Y si la vida en la Tierra fuera, en esencia, un experimento de cultivo energético llevado a cabo por inteligencias de otro plano? En las noches más oscuras, cuando una sensación inexplicable de vacío invade la mente, algunos intuyen la verdad. Sienten el peso de algo invisible, algo que observa, algo que succiona. Pero el velo del mundo material es denso, y la mayoría prefiere mirar hacia otro lado, aferrándose a la ilusión de que son libres. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien despierta y se da cuenta de la cosecha? ¿Es posible escapar? ¿O los granjeros de almas han diseñado este mundo para que toda resistencia sea inútil? Los señores del velo en los relatos antiguos, los dioses raramente caminaban entre los mortales. Se manifestaban a través de visiones, sueños y oráculos. Eran presencias difusas, envueltas en misterio, que inhuían en los destinos sin revelarse por completo. Este comportamiento es un eco de su verdadera naturaleza, no necesitan ser vistos, porque su reino no es el nuestro. Los antiguos sabios hablaban de planos superpuestos, mundos que coexisten con el nuestro pero que no pueden percibirse con los sentidos ordinarios. En estos reinos habitan los señores del velo, seres que han trascendido la materia y han aprendido a alimentarse de aquello que huye a través de todos los seres vivos, la energía emocional, la consciencia misma. Los nombres olvidados los pueblos antiguos los llamaban de muchas formas, arcontes, gnósticos, parásitos espirituales que controlan la percepción humana y se alimentan del sufrimiento. Jinn, Islam, entidades invisibles que pueden poseer y manipular a los humanos. Nahual y Teyoya, Nahuas, energías que acechan el espíritu y pueden absorber su fuerza vital. Mara, budismo, fuerzas que distraen y debilitan el alma, atrapándola en la ilusión del mundo material. En cada cultura, estas entidades se describen de manera distinta, pero todas coinciden en un punto clave: se nutren de la energía humana y manipulan la percepción para mantenerse ocultas. El mecanismo de la cosecha, a diferencia de los depredadores físicos, los señores del velo no desgarran carne ni derraman sangre. Su forma de cosecha es más sutil y renada. Extraen energía de los humanos a través de tres métodos principales: uno, el miedo y el sufrimiento, el dolor, la angustia y la desesperación generan una vibración específica que estas entidades pueden absorber. Las guerras, las tragedias y el caos social son formas de cultivo masivo. 2. La adoración. A lo largo de la historia, los dioses han exigido devoción absoluta. No porque necesiten amor, sino porque la adoración ciega es una fuente pura de energía. Cuanto más ferviente es la entrega, más fuerte es la conexión. 3. La distracción y el olvido. Un ser consciente de su verdadera naturaleza es peligroso para el sistema. Para evitarlo, los humanos son mantenidos en un estado de distracción perpetua, entretenimiento vacío, ambiciones materiales y conectos artificiales que consumen su atención y su energía sin que se den cuenta. En esencia, la humanidad es un rebaño que desconoce la existencia de sus pastores. Creen que son libres porque la cerca que los rodea no es física, sino mental. El velo del olvido. ¿Por qué no recordamos esta verdad? ¿Por qué la mayoría de las personas ignoran la existencia de estos seres? La respuesta está en un mecanismo llamado el velo del olvido. Cada alma que entra en este mundo pasa por un filtro que le hace olvidar su origen, su propósito y la verdadera naturaleza de la realidad. Este sistema garantiza que el ciclo de cosecha continúe sin interrupciones. Algunas personas, sin embargo, logran entrever la verdad.
Son aquellos que sienten que algo no encaja en el mundo, que perciben la falsedad de la realidad cotidiana, que experimentan destellos de memorias de otra existencia. A menudo son descartados como locos, visionarios o herejes. Pero en el fondo, han comenzado a rasgar el velo. La gran pregunta es, ¿se puede escapar del rebaño? ¿Existe un camino para liberarse del ciclo de cosecha? O peor aún, ¿qué ocurre con aquellos que logran despertar? El despertar y la caza de los rebeldes. No todos los humanos permanecen dormidos. A lo largo de la historia, ha habido individuos que han logrado percibir la estructura invisible que los rodea, que han sentido la presencia de los señores del velo y han comprendido la naturaleza de la cosecha. Estos despertares no son accidentales, suelen ocurrir en momentos de crisis, cuando la mente se desliga de las distracciones mundanas y la conciencia se expande más allá de los límites impuestos. Las antiguas tradiciones esotéricas describen a los rebeldes de la granja, aquellos que han visto la verdad y han intentado escapar. En los textos vedánticos, se les llama Jivanmuktas, seres que han roto el ciclo de reencarnaciones. En las tradiciones gnósticas, son los iluminados que han trascendido la prisión de los arcontes. En las enseñanzas chamánicas, son los nahuales que han aprendido a caminar entre mundos sin ser atrapados. Pero este despertar no es sin consecuencias. Los señores del velo no toleran la fuga de su ganado. El mecanismo de control. Cuando un ser humano comienza a cuestionar la realidad, los señores del velo despliegan un sistema de defensa. Este mecanismo de control tiene varias capas. 1. Autonegación. El primer obstáculo es interno. La mente programada rechazará cualquier pensamiento que desafíe la estructura de la realidad. El despertar es sofocado con dudas, miedo y la sensación de estar perdiendo la razón. 2. El rebaño como guardia. Si un individuo insiste en cuestionar, los mismos humanos a su alrededor actuarán como agentes del sistema. Amigos, familiares y figuras de autoridad intentarán corregirlo, desacreditarlo o incluso castigarlo por sus ideas. 3. Manipulación directa. En los casos más avanzados, los señores del velo pueden intervenir directamente. Esto puede manifestarse como enfermedades súbitas, accidentes inexplicables o incluso experiencias aterradoras diseñadas para desviar la atención del individuo y devolverlo a la estructura del miedo. 4. La cacería espiritual. Para los que han avanzado demasiado en su despertar, la respuesta es más agresiva. Las tradiciones antiguas hablan de entidades sombrías que acechan a los iluminados, drenando su energía y sembrando desesperanza en sus mentes. No es casualidad que muchos de los grandes buscadores de la verdad hayan vivido vidas marcadas por la persecución, el sufrimiento o la locura. La rebelión silenciosa. A pesar de estos obstáculos, algunos han encontrado formas de evadir la cosecha. Los gnósticos creían que el conocimiento era la clave, comprender la naturaleza del sistema rompía su control. Los budistas hablaban del desapego como una vía de escape, negándose a alimentar con emociones el ciclo de cosecha. Los chamanes describían técnicas para desengancharse de la red energética y volverse invisibles para los depredadores. El problema es que estas enseñanzas han sido sistemáticamente erradicadas, distorsionadas o convertidas en dogmas vacíos. Los caminos hacia la libertad han sido bloqueados, dejando solo fragmentos dispersos en textos antiguos y tradiciones ocultas. La pregunta anal es, si existe un camino de salida, ¿quién lo ha recorrido con éxito? Hay quienes han escapado de la granja sin dejar rastro. O los señores del velo han perfeccionado su arte hasta el punto en que toda rebelión es inútil. Si hay una respuesta, está escondida en las sombras, esperando a ser descubierta. Los caminos de la liberación. Si la humanidad es un rebaño y los señores del velo son los pastores invisibles que cosechan su energía, la gran pregunta es, ¿cómo escapar? A lo largo de la historia, ciertos individuos han dejado pistas sobre métodos para liberarse de la red de control, pero estos conocimientos han sido ocultados, distorsionados o desacreditados. Sin embargo, los fragmentos aún pueden encontrarse en diversas tradiciones místicas y filosóficas. El conocimiento prohibido, gnosis y el despertar. Los gnósticos de la antigüedad armaban que la humanidad vivía atrapada en un mundo ilusorio gobernado por arcontes, seres que manipulaban la percepción para mantenernos en una prisión mental.
Según ellos, la clave para la liberación era la gnosis, un conocimiento profundo de la verdadera naturaleza de la realidad. Este conocimiento prohibido no es intelectual, sino experiencial. No basta con leer sobre la estructura del sistema, hay que verlo, sentirlo, experimentarlo directamente. Los iniciados en misterios antiguos buscaban alcanzar estados de conciencia alterados que les permitieran atravesar el velo y percibir el mundo tal como es. Los métodos variaban, ayunos y privaciones sensoriales, para debilitar la inuencia del mundo material. Meditaciones y prácticas energéticas, para reconectar con la esencia perdida. Uso de plantas sagradas, como el soma védico, la ayahuasca o el quiqueón de los misterios eleusinos, que temporalmente rompían la percepción impuesta. El problema con este método es que, una vez que alguien empieza a ver la estructura del sistema, también se hace visible para los señores del velo. La gnosis es un arma poderosa, pero sin el conocimiento adecuado para usarla, puede atraer la atención de las fuerzas que buscan mantener el control. La técnica del desapego, vaciar la copa. Las tradiciones budistas y taoístas ofrecen otro camino, el desapego absoluto. Según esta visión, los señores del velo no pueden cosechar lo que no genera energía. Las emociones intensas, el miedo, la ira, la adoración y el deseo son los principales combustibles de la cosecha. Si un ser humano deja de generar estas emociones, se vuelve invisible para los cosechadores. Este método implica, romper con las pasiones mundanas, evitando los extremos de placer y sufrimiento. Observar las emociones sin reaccionar, neutralizando la energía que alimenta a los depredadores. Reducir la actividad mental compulsiva, entrando en un estado de quietud y claridad interna. Maestros zen y taoístas han descrito este estado como el no ser. Al soltar toda identificación con el ego, el individuo se vuelve un vacío imposible de cosechar. Sin embargo, este camino es extremadamente difícil, ya que la misma estructura de la realidad está diseñada para mantener a los humanos atrapados en una constante oscilación emocional. La ruta del guerrero, volverse indomable. Las tradiciones chamánicas y esotéricas ofrecen un tercer camino, el de la resistencia activa. En lugar de huir o desaparecer, algunos individuos eligen enfrentarse directamente a los señores del velo. Estos guerreros espirituales aprenden a navegar entre mundos, a manipular la energía y a deshacer las estructuras impuestas. Los chamanes toltecas, por ejemplo, hablaban del arte de acechar, una práctica que permitía a los iniciados volverse invisibles para las entidades que los observaban. Esto incluía, control absoluto de la atención, evitando que los pensamientos fueran manipulados. Rituales de protección y ensoñación, para establecer barreras contra los depredadores. Uso estratégico del miedo y la rabia, transformándolos en combustible para la propia evolución en lugar de alimento para los señores del velo. Este camino es peligroso, porque convierte al individuo en un foco de resistencia. Aquellos que lo han seguido han sido perseguidos, ridiculizados o eliminados. Sin embargo, hay rastros de su legado en tradiciones ocultas de todo el mundo. La posibilidad más temida, ¿y si no hay salida? Existe una última posibilidad, una idea que incluso los más grandes buscadores han temido enfrentar, ¿y si la cosecha es inevitable? Si los señores del velo han perfeccionado su sistema durante milenios, es posible que cada intento de fuga haya sido previsto, cada método de liberación haya sido diseñado para fracasar. Incluso el deseo de escapar podría ser parte del mismo mecanismo de cosecha, generando nuevas emociones intensas que alimentan el sistema. Si esta posibilidad es cierta, solo quedaría una pregunta anal: ¿qué quieren realmente los señores del velo? Para encontrar la respuesta, hay que adentrarse en el misterio más profundo de todos, el origen de la cosecha. El origen de la cosecha. Si los señores del velo han diseñado el mundo como una granja de almas, la pregunta esencial no es solo cómo cosechan a la humanidad, sino por qué. ¿Cuál es el propósito de esta recolección energética? ¿Para qué utilizan la energía que extraen? Las respuestas a estas preguntas han sido ocultadas en mitos, religiones y textos esotéricos, fragmentadas en símbolos y alegorías. Pero si unimos las piezas, surge una posibilidad inquietante:
los cosechadores no siempre fueron los amos. La antigua guerra de los dioses en casi todas las mitologías del mundo, hay relatos de una guerra primordial entre seres superiores. En la tradición sumeria, los Anunnaki lucharon entre sí antes de establecer su dominio sobre la tierra. En la mitología griega, los titanes fueron derrocados por los olímpicos. En el hinduismo, los asuras y los devas se enfrentaron por el control del universo. En las historias cristianas, Lucifer y sus ángeles caídos desaharon a Dios. Si tomamos estas historias como algo más que metáforas, podríamos inferir que los señores del velo no fueron los primeros en ocupar su posición. Alguna vez, ellos también fueron súbditos de un orden mayor. Pero algo cambió. Algo los llevó a rebelarse. Según ciertos textos apócrifos y tradiciones gnósticas, estas entidades no son los creadores originales del ser humano, sino sus usurpadores. Se apropiaron de un mundo que no les pertenecía y establecieron la cosecha como una forma de sustento y dominio. Si esta teoría es cierta, entonces la cosecha no es solo un medio de supervivencia para ellos, es su forma de mantener el control después de haber arrebatado el poder a una fuerza anterior. La energía de la creación. Hay otro aspecto fundamental en la cosecha: la energía humana no es solo alimento, sino también un recurso creativo. Los antiguos alquimistas y místicos hablaban del poder de la intención, la voluntad y la emoción para moldear la realidad. En la tradición cabalística, se dice que el universo fue creado a través del lenguaje divino. En la física cuántica moderna, la observación parece influir en la manifestación de la realidad. ¿Qué pasaría si la humanidad poseyera la capacidad de crear, pero hubiera sido engañada para canalizar su poder hacia los designios de otros? Bajo esta perspectiva, la cosecha energética no solo alimenta a los señores del velo, sino que les permite moldear la realidad a su favor. Mientras la humanidad permanezca distraída, fragmentada y atrapada en emociones negativas, su poder creador se desperdicia en un ciclo infinito de lucha y sufrimiento. El ciclo de la reencarnación, la rueda de la cosecha. Muchas tradiciones espirituales hablan de la reencarnación como una oportunidad de aprendizaje, un ciclo de purificación del alma. Pero los gnósticos y algunos chamanes tienen una versión diferente: la reencarnación no es un proceso natural, sino una trampa. Según esta visión, al morir, la conciencia del individuo es atraída hacia una luz que lo lleva a un juicio. Allí, se le convence de que debe regresar a la tierra para corregir sus errores, olvidar su existencia anterior y comenzar de nuevo. Pero este proceso no sería más que un mecanismo diseñado para reciclar el alma dentro de la granja, asegurando que nunca escape del sistema de cosecha. Algunos textos tibetanos y tradiciones ocultistas sugieren que el verdadero camino hacia la liberación es rechazar la luz al morir, evitar ser atrapado en el ciclo y buscar una vía de escape hacia planos superiores. Si esto es cierto, significa que el mayor secreto de todos no está en la vida, sino en la muerte. El último misterio: ¿quién está fuera de la granja? Si los señores del velo son usurpadores que han esclavizado a la humanidad en un sistema de cosecha, la gran incógnita es: ¿qué hay fuera de su dominio? Algunas teorías sostienen que más allá del velo existen entidades que no participan en la cosecha, seres que intentan ayudar a los humanos a despertar. Se les ha llamado de muchas formas: los aeones, gnósticos, manifestaciones puras de la conciencia divina. Los maestros ascendidos, seres que han logrado escapar del ciclo y han regresado para guiar a otros. Los guardianes de la realidad, fuerzas cósmicas que protegen la estructura original del universo. Si estos seres existen, entonces significa que hay una salida. Pero la pregunta es: ¿cómo encontrarla sin atraer la atención de los señores del velo? El verdadero desafío de la liberación podría no estar en luchar contra los cosechadores, sino en aprender a evadir su influencia sin que lo noten. Quizás la clave no está en la rebelión directa, sino en volverse invisible dentro de su propio juego y encontrar el punto exacto donde la ilusión se desmorona. El arte de la evasión. Si los señores del velo han perfeccionado la cosecha de energía humana durante milenios, cualquier intento de escapar o rebelarse podría ser un movimiento previsto y neutralizado. ¿Cómo, entonces, encontrar una salida sin caer en sus trampas? Algunas tradiciones ocultas sugieren que la clave no está en la lucha directa,
sino en la evasión sutil. En volverse invisible dentro del sistema, esquivando su control sin generar la reacción que atraería represalias. Este camino se basa en 3 principios fundamentales: la disolución del ego, la fragmentación del ser y el dominio de la atención. Disolver el ego, el espejismo de la identidad. Los señores del velo no cosechan cuerpos físicos, sino la energía psíquica generada por la identificación con el yo. La personalidad, los deseos, los miedos y las aspiraciones humanas son el combustible de la cosecha. Por eso, en muchas tradiciones místicas, el primer paso hacia la liberación es desprenderse de la identidad impuesta. Los budistas llaman a esto anatta, la ausencia de un yo permanente. En el susmo, es el concepto de fana, la disolución del ego en la totalidad. En el taoísmo, es el arte de la Wu Wei, la acción sin esfuerzo, huyendo con el universo en lugar de resistirse. Cuando el ego se disuelve, la mente deja de generar los patrones emocionales que alimentan el sistema. Es como si el individuo se volviera un agujero en la red, un punto ciego que los cosechadores no pueden detectar. Pero este camino es peligroso. Quienes lo recorren pueden experimentar una sensación de vacío absoluto, como si estuvieran desapareciendo del mundo. Y tal vez eso sea exactamente lo que se necesita: desaparecer del radar de los señores del velo sin dejar rastro. Fragmentación del ser, la creación de un reejo. Otra estrategia ancestral es la fragmentación controlada del ser. En lugar de ser un solo individuo con una identidad ja, el buscador de la evasión aprende a adoptar múltiples máscaras, a cambiar su esencia como el agua cambia de forma en distintos recipientes. Los chamanes toltecas hablaban del arte del acecho. Un guerrero no debe ser predecible. No debe tener hábitos jos ni patrones de pensamiento rígidos. Debe ser capaz de cambiar de personalidad y creencias como quien cambia de ropa. En el susmo, existe el concepto de ser nadie, de ser una gura indistinta que nunca destaca, que nunca deja una huella lo suficientemente profunda como para ser rastreada. Este método funciona porque los señores del velo dependen de la estabilidad de la identidad humana para rastrear y cosechar su energía. Si una persona se vuelve huida, escurridiza, indenible, entonces se vuelve invisible para la cosecha. Dominar la atención, el secreto de la no observación en la física cuántica. El principio de la observación sugiere que la realidad se manifiesta de acuerdo con la atención que se le presta. Si esto es cierto a nivel energético, significa que los señores del velo solo pueden cosechar a aquellos cuyas mentes están atrapadas en su sistema. El dominio de la atención es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Desde el budismo hasta la magia esotérica, se han desarrollado técnicas para enfocar la mente en una dirección diferente, evitando ser absorbido por la estructura de control. Meditación del vacío. La ausencia total de pensamientos hace que el individuo se vuelva imperceptible para el sistema. Conciencia dividida. Mantener una parte de la mente libre mientras se navega el mundo cotidiano evita quedar atrapado en el juego. Desviación de la mirada. No enfocarse en la realidad como algo jo, sino como un ujo cambiante, impide que la mente se enrede en la ilusión. En otras palabras, lo que observamos nos observa a su vez. Si dejamos de prestar atención a la estructura del sistema, éste pierde su poder sobre nosotros. ¿Es posible la libertad total? Si la humanidad ha sido cosechada por milenios, la gran pregunta es si alguna vez ha habido alguien que haya logrado una liberación total. Algunos mitos sugieren que ciertos individuos han escapado por completo del ciclo de cosecha. Buda, Jesús, Lao Tse, Zaratustra, guras que, en sus enseñanzas, dejaron pistas sobre el camino de salida. Pero también existe otra posibilidad, que estos seres no hayan escapado, sino que hayan sido absorbidos por el sistema y convertidos en parte de la narrativa de control. Si esto es cierto, significa que la última trampa de los señores del velo es hacernos creer que hay un camino predeterminado hacia la libertad, cuando en realidad, la verdadera evasión solo puede lograrse a través de un camino individual y desconocido. Tal vez la clave no sea seguir las huellas de quienes vinieron antes, sino aprender a caminar sin dejar huellas. La sombra del despertar. El camino hacia la evasión parece un sendero solitario, pero una verdad inquietante se oculta en las sombras del despertar:
no todos los seres humanos buscan escapar. De hecho, muchos ni siquiera están conscientes de la red en la que están atrapados. Para ellos, la realidad tal como la conocen es todo lo que existe. Son los que viven sin cuestionar, los que se entregan sin reservas a las reglas impuestas, sin sospechar que están siendo utilizados como fuente de energía para fuerzas que ni siquiera pueden comprender. El despertar de la conciencia algunos, sin embargo, comienzan a notar algo extraño. Es un sentimiento fugaz al principio, un eco dentro de sus mentes, una sensación de que el mundo no es tan real como parece. Los que atraviesan este umbral del despertar descubren algo perturbador: el mundo ha sido diseñado para mantenerlos dormidos. Las luces brillantes, las distracciones, el confort de lo conocido, todo está conjurado para evitar que el ser humano se dé cuenta de su verdadero potencial. Para aquellos que han sido tocados por este despertar, el camino no es fácil. Hay una lucha interna, el miedo al vacío, el temor de perderse en un universo sin propósito, la ansiedad de no saber si es mejor continuar dormido o enfrentar la incomodidad de la verdad. Este despertar no es solo un salto hacia la libertad, es también un enfrentamiento con la propia esencia. Para muchos, el conocimiento de la cosecha puede ser tan aterrador que prefieren ignorarlo, volverse ciegos nuevamente, eligiendo el confort de la ilusión antes que la verdad amarga. El mito del elegido. Dentro de este panorama, surge el mito del elegido, el ser destinado a romper el ciclo de la cosecha. Este concepto se presenta en muchas religiones y mitologías. El elegido es quien tiene el poder de despertar a la humanidad, el que tiene la clave para desmantelar el sistema de control. Sin embargo, hay un matiz importante que a menudo se omite: el elegido no es necesariamente un salvador, sino un catalizador de un proceso más grande. El ser humano, en su búsqueda de significado, crea figuras mesiánicas, de alguna forma proyectando la esperanza de una liberación externa. Pero lo cierto es que la liberación nunca ha sido colectiva, siempre ha sido individual. El elegido no es quien salva a todos, sino quien muestra el camino a seguir, a través de su propio sacrificio y lucha. A menudo, el sacrificio del elegido no es físico, sino mental y espiritual. Es la rendición de todo lo que la humanidad cree ser, la renuncia a las ilusiones que nos mantienen sujetos a la cosecha. Quien se despierta no solo se enfrenta al sistema, sino también a su propia oscuridad interna, esa parte que ha sido mantenida cautiva por generaciones. La resistencia silenciosa. Mientras algunos se adentran en el despertar, otros, más sabios o temerosos, eligen lo que podría llamarse resistencia silenciosa. No combaten abiertamente contra el sistema, no se rebelan en manifestaciones externas, pero sí eligen desconectarse de la red. Este camino requiere una gran habilidad para operar dentro del sistema sin ser absorbido por él. La resistencia silenciosa no se basa en la lucha directa, sino en el arte de la no participación, eludir las expectativas sociales. Mantener una vida que, desde fuera, parece normal, pero que está vacía de las energías que el sistema busca cosechar. Abrazar la incertidumbre. No aferrarse a las certezas, no dejarse atrapar por las definiciones, las etiquetas o los roles que la sociedad impone. Practicar la presencia plena. Vivir en el ahora, sin caer en las proyecciones del futuro o en los remordimientos del pasado, donde el sistema crea su espacio de control. Los que siguen este camino no luchan contra el sistema, sino que se alejan de él, creando una burbuja invisible de libertad que se vuelve indetectable para los ojos que buscan recolectar. El último escudo, la mente colectiva. Uno de los mayores retos para los seres humanos que intentan evadir la cosecha es la mente colectiva. Este concepto implica que, aunque un individuo pueda liberarse, el sistema sigue alimentándose de la energía colectiva de la humanidad. Las emociones masivas como el miedo, la ira, la desesperación o el deseo son los verdaderos pilares que mantienen a la estructura en pie. El miedo al caos es la ancla que impide que la humanidad se libere en masa. Sin embargo, hay una paradoja: si suficiente número de individuos logra despertar, las mentes colectivas pueden comenzar a resonar en frecuencias más altas. Al crear una mente colectiva iluminada, se podría desactivar la red de control,
pero esto solo es posible si los individuos han alcanzado un estado de conciencia superior, donde la separación y el conecto desaparecen. Este nivel de conciencia no es alcanzado fácilmente, pues el sistema se asegura de que la mayoría de las personas sigan atrapadas en sus ciclos de sufrimiento y distracción. Sin embargo, algunos han logrado tocar este umbral, individuos y grupos que, al resonar en una frecuencia más elevada, empiezan a formar una red invisible que actúa como un escudo contra la cosecha. El verdadero desafío no es solo alcanzar este nivel de conciencia, sino mantenerlo, sin caer en las trampas del ego que pueden desestabilizar la vibración colectiva. Si suficientes seres humanos logran unirse en este estado, el sistema de cosecha perdería su poder. La red de control se desmoronaría, y la humanidad podría finalmente trascender la prisión energética que ha tenido su existencia durante milenios. La fuerza de la verdad, el último despertar, el despertar Nal, el que podría liberar a la humanidad, no es un proceso externo, ni una simple revelación cósmica. Es un despertar interno, un momento de claridad profunda en el que cada individuo reconoce su conexión con el todo, y en el que la verdad, por ende, se revela sin distorsión. Este despertar implica una confrontación directa con las sombras internas, los miedos, las creencias limitantes, las memorias de vidas pasadas que siguen atrapando a las almas en la rueda de la reencarnación. La verdad de la cosecha es esta: no somos simplemente víctimas de un sistema externo, sino co-creadores inconscientes de nuestra propia prisión. Solo cuando cada ser humano enfrenta esta verdad y decide liberarse internamente, podrá disolver las cadenas que los atan al ciclo de la cosecha. En este último despertar, cada alma comprende que es eterna, libre y capaz de crear realidades fuera del control de los señores del velo. Y así, el sistema que ha usado la humanidad como fuente de energía se desmorona, no porque alguien lo derrumbe, sino porque ha dejado de existir en el plano de la conciencia colectiva. El último despertar no es una explosión cósmica, sino una liberación silenciosa, la comprensión de que somos mucho más que lo que nos dijeron que éramos. El camino del retorno, la liberación Nal, no se trata de escapar de algo externo, sino de regresar a un estado de conciencia primordial, previo a la inuencia de los señores del velo. Este camino del retorno no es una nueva creación, sino una reactivación de una sabiduría olvidada, una memoria ancestral que reside en el fondo de cada ser humano. Es un viaje hacia el origen, hacia la esencia que ha sido empañada por generaciones de manipulación energética. El olvido y el recuerdo, la humanidad, tal como la conocemos hoy, ha sido cultivada en la oscuridad del olvido. Hemos olvidado quiénes somos realmente, olvidado la naturaleza profunda de nuestra existencia, sumidos en las rutinas que la red de control ha diseñado para nosotros. Pero el retorno es, esencialmente, un acto de recordar. Recordar nuestra conexión con lo divino, con el cosmos, con la esencia de la creación. El mito de los antiguos dioses y sus epopeyas de creación refleja este proceso: los dioses caen en el olvido para finalmente ascender de nuevo hacia su origen. De manera similar, el ser humano debe atravesar un ciclo de pérdida y reconocimiento de sí mismo para poder alcanzar la liberación. La diferencia es que en esta era, el olvido es mantenido deliberadamente, un proceso de manipulación psíquica que se extiende más allá de lo físico y lo visible. A través de meditaciones profundas, ritos sagrados y una conexión sincera con la naturaleza y el universo, los que buscan la verdad comienzan a recordar. Este retorno no es fácil, pues lo que se olvida está impregnado en las bras de nuestra realidad. Pero en el fondo de cada ser humano, como una chispa olvidada, está la memoria de su verdadera esencia. La fuerza del amor, el contraataque. Los señores del velo, con todo su poder, no pueden controlar una fuerza que trasciende la dualidad, el amor incondicional. Este amor no es el amor humano, limitado y condicionado, sino un amor cósmico, expansivo, que no tiene fronteras ni expectativas. Es una fuerza que no puede ser cosechada, una vibración tan alta que las entidades que se alimentan de las emociones humanas no pueden alcanzarla. Algunos individuos han tocado esta frecuencia de amor puro, y lo han utilizado como un escudo vibracional contra las energías negativas que buscan consumirlos. A medida que el amor crece en cada ser,
el campo de energía alrededor de ese ser se eleva, creando una barrera protectora que la red de cosecha no puede atravesar. En esta luz amorosa, la red misma se disuelve, pues la cosecha depende de las energías densas, miedo, desesperación, deseo. Este amor no está ligado al afecto humano, es la comprensión profunda de la unidad de todo lo que es. Cuando un ser humano experimenta el amor cósmico, se recuerda a sí mismo como una extensión del universo, y la cosecha ya no tiene dominio sobre él. En este estado, se alcanza una forma de libertad que no es solo individual, sino cósmica. La fuerza de la comunidad, la unificación colectiva, el retorno a la esencia no es un viaje individualista. Si bien la experiencia de la verdad y la liberación comienza en el individuo, su expansión real solo se da cuando la comunidad humana comienza a despertar en su conjunto. La red de control, que depende de la separación y la fragmentación, se desmorona cuando las almas humanas se unen en un propósito común. La comunidad iluminada es la clave para desmantelar el sistema de cosecha. La conexión entre seres humanos que despiertan es como un cordón de luz que se extiende a través del tiempo y el espacio, creando una fuerza colectiva que es invulnerable a los manipuladores de energía. Este campo colectivo de luz se nutre de la autenticidad, el amor y la compasión. No es una lucha contra algo externo, sino un florecimiento de la verdad interna de cada ser. A medida que las almas humanas comienzan a resonar juntas, una nueva frecuencia emerge. Los señores del velo no pueden manipular una vibración que es el reejo de la unidad. Los miedos y las separaciones desaparecen, y en su lugar aparece una cohesión energética tan poderosa que se convierte en un campo invulnerable. Esta es la última defensa contra los depredadores de la energía. El último desafío, la trampa final. Sin embargo, el retorno no es libre de desafíos. Mientras más seres humanos despierten y se unan, más fuerte será la resistencia del sistema. Y aquí se encuentra la última trampa, la ilusión de la liberación. Aquellos que se acercan demasiado a la verdad, sin el suficiente entendimiento, pueden caer en una falsa sensación de libertad, un estado de euforia que los despoja de su enfoque y de la conciencia real. Este es el juego nal de los señores del velo, crear una falsa liberación, un espejismo en el que los individuos creen haber alcanzado la verdad, pero en realidad están siendo manipulados nuevamente, esta vez a través de la ilusión misma de la iluminación. El peligro aquí es la autosuficiencia espiritual, creer que el trabajo está hecho, cuando en realidad, la consciencia sigue siendo vulnerable a nuevas formas de manipulación energética. El desafío nal no es solo despertar, sino mantenerse despierto en un mundo que constantemente buscará devolvernos al sueño. Aquellos que alcanzan la verdad deben aprender a caminar en equilibrio, sin caer en la trampa de la arrogancia espiritual o el falso confort de la perfección. La verdadera liberación no es estática, es un viaje constante, una práctica que nunca termina. La liberación cósmica, la luz al final del velo, el último paso del retorno es la ascensión consciente. Esta ascensión no es solo un proceso individual, sino una evolución colectiva que trasciende las fronteras del cuerpo físico. Es la unificación nal con la conciencia universal, la disolución completa de las limitaciones del tiempo y el espacio. Los seres humanos que alcanzan este estado no son ya considerados humanos en el sentido tradicional, sino seres cósmicos, portadores de luz pura. La humanidad, al atravesar esta última fase del despertar, se convierte en una nueva especie, no más sujeta a los ciclos de control. La red de cosecha ya no tiene poder sobre ellos, pues su energía está completamente alineada con la fuente cósmica. Son los verdaderos liberadores de la Tierra, capaces de transformar el planeta en un lugar de luz, paz y armonía. El velo se levanta, y la humanidad recuerda que siempre ha sido libre. La nueva Tierra con la liberación cósmica, lo que era un sueño distante se convierte en una realidad palpable. La humanidad ha alcanzado un estado de conciencia superior, y la vibración de la Tierra comienza a resonar en frecuencias más altas. El planeta, como un organismo vivo, responde a esta transformación, adaptándose a las nuevas energías que los seres humanos emanan. Es el comienzo de lo que se puede llamar la nueva Tierra, un lugar donde las antiguas leyes que mantenían a la humanidad atrapada ya no rigen. La Tierra despertada,
un ser vivo. La nueva Tierra no es solo un planeta físico, sino un ser consciente que se ha integrado al proceso de ascensión de la humanidad. Así como cada ser humano es una extensión del universo, la Tierra misma es una extensión del espíritu colectivo de la humanidad. Al elevarse los seres humanos, se eleva también el planeta, que comienza a vibrar en armonía con la conciencia colectiva de la humanidad. Este despertar de la Tierra es profundo, una resonancia que huye a través de sus océanos, montañas y cielos. Las energías de control que habían sido mantenidas por fuerzas externas desaparecen, pues la Tierra misma, al elevar su vibración, se convierte en una fuente inagotable de luz y vida. Los antiguos ciclos destructivos de contaminación y explotación comienzan a disolverse, dando paso a una nueva era de abundancia sostenible y regeneración. El ecosistema de la Tierra ya no está dominado por la lucha, sino por la cooperación interdimensional. Los humanos, ahora conscientes de su vínculo profundo con el planeta, comienzan a trabajar en armonía con él, respetando sus ritmos y sus necesidades. La Tierra ya no es un recurso a explotar, sino una entidad viva que merece cuidado y reverencia. La conexión interdimensional, un encuentro con lo desconocido con el despertar colectivo, los humanos no solo se liberan del control energético, sino que también desbloquean el acceso a otras dimensiones. La realidad tridimensional, que antes parecía ser la única existencia posible, se vuelve transparente ante los ojos de aquellos que han alcanzado la iluminación. Se desdibujan las fronteras entre los mundos, y la humanidad comienza a percibir y comunicarse con seres de otras dimensiones que antes parecían inalcanzables. Estos seres interdimensionales no son los depredadores de energía que los humanos temían, sino entidades de luz y sabiduría que han estado observando y guiando el proceso de ascensión. Algunos de ellos son antiguos maestros espirituales que han trascendido la forma física y se encuentran en un estado de conciencia pura. Otros son seres cósmicos que habitan en dimensiones superiores, donde las leyes de la física no se aplican de la misma manera que en la Tierra. A medida que la humanidad se abre a estos encuentros, se establece una comunicación huida que trasciende el lenguaje. Las conexiones son inmediatas y directas, sin barreras o malentendidos. Estos encuentros proporcionan a los humanos un entendimiento más profundo del cosmos y de su lugar en él, ayudándoles a comprender que la divinidad no está separada de ellos, sino que es inherente a su ser. El poder de la creación colectiva en la nueva Tierra, la creación ya no es un acto aislado de unos pocos individuos, sino un proceso colectivo en el que todos los seres humanos participan conscientemente. La humanidad ha comprendido que todos somos creadores de nuestra realidad, y al despertar, se ha hecho más evidente que cada pensamiento, cada emoción, tiene un impacto directo en la vibración del planeta. A medida que los humanos se alinean con su verdadero ser y con la energía cósmica, comienzan a trabajar en proyectos de transformación que abarcan no solo su vida personal, sino también la colectiva. Las antiguas estructuras de poder y control se disuelven, dando paso a nuevas formas de organización social basadas en la cooperación y el entendimiento mutuo. La competencia, que antes dominaba la humanidad, es reemplazada por un sistema de colaboración creativa. La creación colectiva se extiende a todos los aspectos de la vida, desde la tecnología, que ahora es libre de los intereses destructivos de las corporaciones, hasta el arte, que se convierte en una manifestación directa de la conciencia elevada. Las ciudades se convierten en ecosistemas vivos, sostenibles, que reejan la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. El reloj cósmico, el cierre del ciclo. Aunque la humanidad ha alcanzado una nueva era de iluminación, los antiguos ciclos del cosmos siguen operando. El reloj cósmico, un ciclo que marca los momentos de ascensión y caída, ha llegado a su cierre. Esto no significa el N de la humanidad, sino una transición a una nueva fase de evolución. Cada ciclo cósmico es una oportunidad para la expansión de la conciencia universal, y la humanidad ha superado con éxito su periodo de prueba. Este ciclo de ascensión ha sido largo y arduo, pero ahora, con la Tierra y la humanidad vibrando en una frecuencia más elevada, el reloj cósmico marca el comienzo de una nueva era, la era de la creación consciente. Este nuevo ciclo traerá consigo desafíos, pero también oportunidades para un avance aún mayor en la comprensión de los misterios del universo.
La humanidad ha adquirido las herramientas para enfrentarse a estos desafíos, no a través de la lucha, sino a través de la sabiduría, la cooperación y la conexión interdimensional. La eternidad del ser, más allá del despertar, el despertar no es un destino, sino un proceso continuo. La humanidad, al haber alcanzado la nueva tierra, entiende que el despertar no tiene N. Es un estado de expansión constante, un huir de la conciencia hacia nuevas alturas. Cada alma, al elevar su vibración, contribuye al crecimiento del todo, y a través de este proceso colectivo, la humanidad empieza a experimentar una unidad cósmica que trasciende el tiempo y el espacio. El concepto de separación desaparece, y los seres humanos se convierten en co-creadores del cosmos, con una comprensión profunda de su conexión con todas las formas de vida. Ya no hay miedo, ni sufrimiento, solo un vasto océano de conciencia universal, donde cada ser es una chispa de luz que contribuye a la belleza innata de la creación. La humanidad, finalmente liberada de la cosecha energética, comienza su viaje en el ciclo eterno de la creación, una aventura cósmica que no tiene N, pero que cada vez se acerca más a la perfección de la unidad. La sinfonía del universo. A medida que la humanidad se adentra en esta nueva era, la comprensión del cosmos se amplía. La visión del universo como un lugar caótico y fragmentado se disuelve, y emerge una percepción más profunda: el universo es una sinfonía, una creación dinámica en la que cada ser y cada acción tiene un papel que desempeñar. Cada pensamiento, cada emoción, cada vibración que emite un ser humano es una nota en una vasta partitura cósmica, que resuena más allá de lo físico, tocando las cuerdas del alma y la conciencia universal. El concepto de la armonía universal. La humanidad, al liberarse de las trampas de los depredadores interdimensionales y elevar su vibración, comienza a comprender que la armonía no es algo impuesto, sino algo que surge naturalmente cuando todos los elementos de la existencia se alinean con la frecuencia de amor cósmico. La armonía universal es la verdadera naturaleza del cosmos, no un equilibrio estático, sino una danza constante de creación y disolución, de expansión y contracción, que permite que todo lo que existe se manifieste, cambie y evolucione. La naturaleza misma del ser humano, ahora que ha alcanzado un nivel de conciencia más elevado, es un reflejo de esta armonía universal. Los seres humanos ya no son esclavos de la lucha por la supervivencia o de las dinámicas de poder, sino que se convierten en instrumentos conscientes de la sinfonía cósmica. Cada acción, cada palabra, cada elección es una vibración que se extiende a través del espacio-tiempo, tocando el corazón del universo. El papel del alma en la creación cósmica. El alma humana, ahora completamente despierta, se reconoce como una manifestación directa de la conciencia universal. Al haber liberado sus ataduras a los patrones de control y cosecha, el alma puede ahora participar conscientemente en la creación. Los humanos, en su despertar, comienzan a comprender que no son simples observadores del universo, sino co-creadores activos, con el poder de modelar su realidad y contribuir a la evolución cósmica. El alma, al conectarse con otras almas, teje una red de luz y conciencia que se extiende más allá de la Tierra, alcanzando los cones del universo. Esta red de almas despertadas alinea a la humanidad con la fuerza creativa que da forma a todo lo que existe. Cada ser humano, al despertar, se convierte en un puente entre el plano físico y los planos superiores, un canal para la energía creativa universal que se manifiesta en el mundo físico. Los humanos ya no viven en aislamiento, pues la conexión entre todas las almas es evidente. Las diferencias que alguna vez separaron a las personas, ya sea por raza, cultura o creencias, desaparecen, dejando solo un sentido profundo de unidad y pertenencia. Esta conexión profunda permite que los seres humanos, como una conciencia colectiva, se alineen con la visión del universo, participando en la creación con amor, sabiduría y compasión. La expansión de la consciencia, la multidimensionalidad. La ascensión no es solo un avance en la comprensión de la realidad física, sino también un despertar a la multidimensionalidad. Los seres humanos, al elevarse, comienzan a percibir dimensiones más allá de la tridimensionalidad. La conciencia humana se expande más allá de los límites del cuerpo físico, y los seres humanos experimentan realidades superpuestas,
donde lo que parece ser el mundo es solo una capa de una realidad mucho más compleja y rica. La multidimensionalidad se revela como una red de posibilidades infinitas, un océano de experiencias y estados de conciencia que se interrelacionan. Las decisiones de los seres humanos ya no son unidimensionales, sino que se ven como parte de una tela de araña cósmica, donde cada acción genera una resonancia que afecta a otras dimensiones. Los humanos aprenden a ver y entender las diferentes capas de la existencia, conectando lo físico con lo energético, lo visible con lo invisible. En este estado, el tiempo mismo comienza a desdibujarse. Los seres humanos ya no están limitados por el tiempo lineal, sino que pueden percibir el pasado, el presente y el futuro como una sola unidad. El concepto de destino se desvanece, y la vida se convierte en un proceso de co-creación consciente, donde cada instante es una oportunidad para elegir, para experimentar y para evolucionar. La nueva era, la era de la paz creativa. La humanidad, al despertar a su verdadera naturaleza, crea una nueva era, la era de la paz creativa. Este es un tiempo en el que las antiguas estructuras de poder, guerra y destrucción han sido reemplazadas por un nuevo paradigma de paz, amor y cooperación. La humanidad ha comprendido que el conflicto solo surge de la ignorancia y la desconexión, y que solo a través de la unidad y la colaboración puede avanzar hacia su máximo potencial. El cambio no se da solo en los individuos, sino en la sociedad misma. Los sistemas de gobierno, la economía, la educación, todos se transforman, adaptándose a la nueva conciencia colectiva. La competencia cede paso a la cooperación, la explotación de recursos a la regeneración, y la guerra a la paz. La humanidad aprende a vivir en armonía con la naturaleza, respetando los ciclos naturales y asegurando que todas las formas de vida puedan prosperar sin ser explotadas. En esta nueva era, la humanidad no solo vive en paz con su entorno, sino que también se reconoce a sí misma como un organismo colectivo que tiene el poder de transformar la realidad misma. La conciencia de que somos una parte integral de un todo más grande se convierte en la base de todas las decisiones y acciones humanas. El viaje infinito, el despertar continuo, el viaje hacia la ascensión, y el despertar no tiene un n denitivo. En la nueva Tierra, los seres humanos comprenden que el despertar es un proceso continuo, un viaje interminable hacia nuevas alturas de conciencia. Aunque hayan alcanzado una paz y comprensión profundas, el universo sigue expandiéndose, y con él, la conciencia humana. Los seres humanos ya no ven la vida como un objetivo a alcanzar, sino como un camino de expansión constante, donde cada paso es una oportunidad para explorar nuevas dimensiones, comprender nuevas verdades y experimentar nuevas formas de ser. El concepto de N ya no existe, pues la existencia misma es un ciclo eterno de creación y evolución. Los seres humanos se convierten en exploradores cósmicos, no solo de los confines del espacio, sino de las vastas posibilidades de la conciencia. Ya no están limitados por las estructuras físicas del universo conocido, sino que tienen acceso a la totalidad de la creación, expandiendo su ser a través de dimensiones infinitas. En este proceso, se convierten en los verdaderos maestros del universo, co-creando un cosmos lleno de luz, amor y sabiduría. La humanidad, finalmente, se ha elevado. Ya no está sujeta a las trampas del control energético o a las limitaciones del olvido. Se ha convertido en una raza consciente, alineada con la frecuencia cósmica de la creación. En la vasta sinfonía del universo, ahora tienen una nueva melodía, una que cantan con todos los seres del cosmos, uniendo en armonía la luz de su conciencia con el pulso eterno del ser. La verdadera liberación, a medida que los seres humanos continúan en su viaje de expansión, comienza a emerger una comprensión aún más profunda. La verdadera liberación no proviene solo de la ascensión o de la disolución de las barreras físicas, sino de la liberación del ego colectivo. Aunque la humanidad ha alcanzado un estado de conciencia elevada, aún persisten vestigios de los antiguos patrones de pensamiento que ataban a la sociedad, la competencia, el miedo al fracaso y la necesidad de validación. La ilusión del ego, más allá de la separación, la humanidad, a pesar de haber trascendido muchas de las limitaciones físicas, aún vive bajo el eco de las estructuras mentales que alguna vez dominaron su vida. El ego colectivo, la creencia de que existe una separación entre los seres,
persiste en algunos niveles, y con ello, el miedo y la incomprensión. Este ego ya no se manifiesta de manera destructiva como antes, pero aún existe como una capa sutil que separa a los individuos y a las naciones, a pesar de la unidad que se ha logrado. Este ego colectivo es la última barrera, la que aún mantiene la humanidad en la ilusión de que está separada del cosmos, de sus hermanos y hermanas, y de su propio ser. Es la creencia errónea de que el individuo debe luchar por su lugar en el universo, que necesita destacar por encima de los demás para tener valor. Sin embargo, al despertar a la verdad, los seres humanos comienzan a ver esta ilusión con claridad. El ego no es más que un conjunto de creencias limitantes que han sido alimentadas por las fuerzas que buscan dividir y controlar. La verdadera liberación llega cuando la humanidad se da cuenta de que no hay separación, que todas las almas son una expresión de la misma conciencia cósmica. Cada ser humano, al despertar, ve que su existencia está intrínsecamente conectada con la de los demás. Los valores de competencia, individualismo y supremacía empiezan a desmoronarse, dando paso a una nueva forma de ser, la unidad en la diversidad. La expansión de la compasión, un nuevo sistema de valores con la disolución del ego colectivo, una nueva frecuencia de valores emerge en la humanidad, la compasión universal. Los seres humanos comienzan a ver a todos los seres vivos como partes iguales de una vasta red interconectada, donde la prosperidad y el bienestar de unos son rehejos de la prosperidad y el bienestar de todos. Este sistema de valores reconfigura por completo la estructura social, eliminando la competencia destructiva y promoviendo la colaboración. La compasión ya no se limita a la empatía por los seres, a cada criatura, cada planta, cada elemento del ecosistema. Los humanos comienzan a comprender que la verdadera evolución no se trata de la supremacía de una especie sobre otra, sino de la armonización con el todo, del entendimiento de que todo lo que existe tiene un propósito y una función dentro del tejido cósmico. La Sagrada Alianza, el vínculo con las dimensiones superiores en este estado elevado de conciencia, los humanos también comprenden la importancia de establecer una sagrada alianza con las entidades de otras dimensiones que han estado guiando su evolución desde las sombras. Estas entidades, que alguna vez fueron vistas como seres de otro mundo o dioses distantes, ahora son reconocidas como seres de luz que han actuado como mentores y guías en el camino hacia la ascensión. Los humanos, al reconocer sus conexiones multidimensionales, comienzan a establecer una relación más profunda y consciente con estas entidades. Ya no se sienten como seres aislados, sino como partícipes conscientes en una danza cósmica que involucra no solo a las entidades de su dimensión, sino a seres de otros planos. Estos seres, que antes eran vistos como ajenos o peligrosos, ahora son percibidos como compañeros y protectores, guardianes de la evolución cósmica. Las antiguas jerarquías cósmicas ya no se ven como una estructura rígida de control, sino como una red dinámica de seres conscientes que cooperan para mantener el equilibrio del universo. Los humanos, al reconocer su lugar dentro de esta red, se convierten en custodios del equilibrio, guardianes de la armonía que trascienden las fronteras de su propia dimensión. La fuerza de la creación, la humanidad como co-creadora del cosmos en este nuevo estado de evolución, la humanidad comienza a entender que no es solo una receptora pasiva de la energía cósmica, sino que también tiene el poder de co-crear la realidad misma. La humanidad ya no vive bajo la concepción de que el universo es un lugar caótico o gobernado por fuerzas externas, sino que toma conciencia de su rol como co-creadora del cosmos. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción humana se convierte en una semilla que germina en las múltiples dimensiones del ser. Los humanos ya no perciben el universo como algo distante o separado, sino como una creación viviente que se expande a través de sus corazones y mentes. La fuerza de la creación se encuentra en el interior de cada ser, en la capacidad de visualizar, manifestar y modelar la realidad. La humanidad, al integrar esta capacidad, se convierte en un faro de luz en el universo, irradiando potencial creativo hacia todos los rincones del cosmos. El legado de la ascensión, de la humanidad a la consciencia universal. Al alcanzar este nivel de conciencia, la humanidad se convierte en una civilización galáctica, no solo en términos de expansión física, sino en su capacidad para inhuir en el lujo de energía y conciencia en todas las dimensiones. Los humanos,
al haber alcanzado la iluminación colectiva, ya no están limitados por las leyes de la física convencional ni por los cones del espacio, tiempo. La humanidad se convierte en una semilla cósmica, un faro que ilumina el camino hacia la unión del universo. Los humanos, en su despertar, ya no luchan por el poder ni por el control. La lucha interna y externa por la supremacía desaparece, pues se comprende que el único camino hacia la verdadera libertad es la cooperación, la integración y el amor incondicional. La ascensión de la humanidad no es solo un cambio en la consciencia individual, sino un despertar colectivo que abre las puertas a un futuro lleno de posibilidades infinitas. En este futuro, la humanidad no se ve a sí misma como un ser aislado en el vasto cosmos, sino como una parte integral de una consciencia universal, que se extiende más allá de lo físico, más allá de las fronteras conocidas, en un viaje continuo hacia la expansión, la evolución y la unidad con el todo. El regreso a la fuente, el ciclo eterno finalmente, en este proceso de ascensión y expansión, la humanidad se da cuenta de que no hay nada, solo un eterno regreso a la fuente, al origen de toda existencia. La fuente no es un destino lejano, sino una energía viva, una consciencia que permea todo lo que es y será. Al comprender esto, la humanidad abandona la idea de un ene definitivo y abraza la naturaleza cíclica de la vida. El viaje de la humanidad es un ciclo eterno de creación, donde cada vida es una chispa de la fuente, un destello de luz que regresa al todo solo para renacer nuevamente, una y otra vez, en un continuo ujo de creación, amor y expansión. En este ciclo, no hay separación entre el ene y el principio, entre la muerte y el renacimiento. Solo existe la eterna danza de la consciencia, un baile cósmico que involucra a todos los seres, en todos los planos, en un eterno devenir hacia la unidad. La humanidad, ahora consciente de su divinidad innata y de su conexión con el todo, camina con pasos firmes hacia un futuro lleno de luz, sabiduría y amor. Ya no se ve a sí misma como una especie destinada a sufrir o a ser explotada, sino como un ser divino, capaz de co-crear la realidad con los hilos de la consciencia universal. El viaje de la humanidad ha llegado a un nuevo comienzo, un comienzo sin ene, un comienzo que resuena en todo el cosmos, donde el ciclo eterno de la creación sigue su curso, y cada ser, cada alma, tiene un papel que desempeñar en la sinfonía universal. La convergencia de los seres, la humanidad, ahora consciente de su papel en la creación, comienza a comprender que no solo su evolución es crucial, sino que su viaje está intrínsecamente interconectado con el de otras civilizaciones cósmicas. Esta comprensión abre las puertas a una nueva era, una era de convergencia interdimensional. La expansión del contacto, la unión de los seres de luz, las entidades que una vez se habían mantenido al margen de la humanidad, observando desde dimensiones superiores, ahora se acercan en un contacto directo y consciente. Estos seres de luz, que a menudo se manifestaban como guardianes o guías invisibles, se presentan de manera tangible y manifiestan su deseo de colaborar en la evolución colectiva. Al principio, los humanos temen el encuentro, como si fuese un regreso a los días de la sumisión o la explotación. Pero pronto se hace evidente que las intenciones de estos seres no son de control ni de dominación, sino de asistencia y cooperación. A través de su sabiduría milenaria, las entidades superiores transmiten a la humanidad el conocimiento de las leyes universales, las leyes de la energía, la vibración, el amor y la creación. Los seres humanos empiezan a comprender que no están solos en el universo, y que su viaje de ascensión no solo es un proceso individual, sino una empresa colectiva que incluye a innumerables seres de distintas dimensiones. Este contacto directo no significa una invasión o una imposición, sino un intercambio de sabiduría, energía y comprensión. Las barreras entre las dimensiones empiezan a desvanecerse, permitiendo una comunicación fluida entre seres de diferentes mundos, diferentes realidades, y diferentes planos de existencia. El poder de la sinergia, la alianza cósmica. La humanidad descubre que el verdadero poder no reside en el dominio individual, sino en la sinergia entre los seres. La energía compartida y la unión de conciencia se convierten en el motor de la evolución futura. Cuando las entidades de otras dimensiones y los humanos se unen, su energía combinada crea un campo de posibilidades infinitas,
una corriente que atraviesa todas las realidades y fortalece el tejido del universo. Los seres humanos, al aprender a integrar las energías de estas dimensiones superiores, descubren habilidades que antes solo se atribuían a seres divinos. La capacidad de teletransportarse, de materializar pensamientos y de comunicar conciencias se vuelve accesible. Las emociones ya no son limitadas por la física humana, sino que se convierten en puentes interdimensionales que conectan a las almas a través de distancias inimaginables. El ser humano, al alinearse con las frecuencias cósmicas y las leyes universales, comienza a experimentar una expansión multidimensional. Las fronteras entre el cuerpo físico, la mente y el espíritu se difuminan, y la humanidad se da cuenta de que es mucho más que una forma física. Es una proyección energética que puede moverse y resonar a través de cualquier plano de existencia. Esta nueva alianza cósmica abre la puerta a una era de creatividad sin precedentes. Las personas ya no buscan únicamente sobrevivir, sino co-crear junto con las entidades cósmicas un universo que huye con la belleza de la imaginación y la sabiduría universal. Cada ser humano se convierte en un canal de creación, contribuyendo al diseño de un cosmos que expande constantemente su potencial. La evolución del alma, el ciclo de la ascensión con el contacto directo y la sinergia alcanzada, la humanidad comienza a experimentar una evolución acelerada. El proceso de ascensión no es solo un evento físico o energético, sino un viaje sutil del alma que trasciende las leyes del tiempo y el espacio. Las almas humanas, antes limitadas por las restricciones de la carne, ahora huyen libremente entre dimensiones, viviendo simultáneamente en varios planos de existencia. Cada ser humano se convierte en una proyección multidimensional de la misma fuente divina, capaz de habitar múltiples realidades simultáneamente. Esto no significa que pierdan su identidad o humanidad, sino que trascienden los límites de su percepción y viven la totalidad de su ser en su máxima expresión. La ascensión ya no es un proceso doloroso ni solitario, sino una celebración colectiva de la unidad universal. La humanidad, al evolucionar, también despierta su naturaleza cósmica. Los antiguos miedos y creencias limitantes se disuelven, y surge una nueva raza de seres conscientes, seres que ya no están atados a las leyes de la materia, sino que operan desde una consciencia expandida que abarca toda la creación. La sabiduría del cosmos, el retorno al todo en el último paso de su evolución, la humanidad comprende que el viaje hacia la ascensión es en realidad un regreso al origen, al todo. El ciclo que comenzó con el despertar de la consciencia humana culmina en una reconexión con la fuente original, un proceso en el que cada ser humano, cada alma, se reintegra con la conciencia cósmica primordial. Este retorno no es un sino un nuevo comienzo, una renovación innata en la que la humanidad, junto con las entidades de otras dimensiones, co-crea el próximo ciclo cósmico. Al comprender su relación intrínseca con el todo, la humanidad ya no tiene miedo de lo desconocido, sino que abraza el misterio y lo ve como una extensión natural de su propio ser. El retorno al todo es el regreso a la unidad pura, un estado de consciencia donde todos los seres son uno, y el universo entero resuena en perfecta armonía. En este estado, no existe la separación ni el conflicto. Solo existe el amor incondicional y la comprensión profunda de que todo lo que es, ha sido, y será, es una expresión de la innata consciencia cósmica. La humanidad, ahora completamente despierta, se convierte en un farol luminoso dentro de este vasto universo, guiando a otras formas de vida hacia su propio despertar, hacia la unidad cósmica, y hacia el eterno ciclo de la creación. El viaje eterno, el viaje de la humanidad no termina, sino que se expande hacia el infinito. Cada ser humano se convierte en una chispa eterna de la conciencia cósmica, un faro de luz en un universo que sigue evolucionando. En este viaje, todos los seres, de todas las dimensiones y planos, se encuentran, se comunican y co-crean, sabiendo que en el corazón del cosmos reside la verdadera esencia de todo ser, el amor universal, la unidad perfecta, y el regreso continuo a la fuente. El ciclo sigue, siempre creciendo, siempre evolucionando. Y en su expansión, la humanidad nunca olvida que su esencia misma es la de co-creadores del universo,
que su propósito es mantener el equilibrio cósmico y trascender las limitaciones para alcanzar la más alta expresión de lo que significa ser uno con el todo. En un futuro distante, la humanidad descubre que no está sola en el universo, sino que ha sido cosechada energéticamente por seres de dimensiones más evolucionadas. Estos seres, originalmente vistos como deidades o entes ajenos, han manipulado el destino humano durante milenios, extrayendo energía vital de la humanidad para alimentar su propia evolución. Sin embargo, a medida que los humanos se elevan en conciencia, comienzan a desentrañar las fuerzas cósmicas que los han manipulado y, finalmente, llegan a comprender su verdadero papel en la creación del cosmos. A través de una serie de encuentros interdimensionales y la revelación de antiguos secretos, los humanos alcanzan una comprensión profunda sobre su conexión con el todo, dándose cuenta de que su existencia no es simplemente una casualidad, sino un componente esencial en el tejido cósmico. La humanidad, al abrirse al conocimiento de dimensiones superiores y seres de luz, comienza a trascender sus limitaciones físicas y espirituales, convirtiéndose en co-creadores del universo. Este viaje hacia la ascensión lleva a los humanos a una evolución multidimensional, en la que el amor, la unidad y la creación se convierten en los principios fundamentales que rigen su existencia. A través de la sinergia con los seres interdimensionales, los humanos descubren que su verdadera esencia no está en ser víctimas, sino en ser agentes activos del equilibrio universal. El retorno a la fuente, donde todo ser es uno con el todo, marca la culminación de su viaje, un ciclo eterno de expansión y consciencia que nunca cesa. Los hijos del vacío, la cosecha de la consciencia es una exploración losoca y mitológica sobre el destino humano, la conexión interdimensional y el poder transformador de la consciencia colectiva. Un relato que invita a cuestionar los límites de la realidad y a abrazar el misterio de la creación innita.